Un saludo a todos los amigos de Café Esotérico. Está hoy con nosotros una persona muy especial, una amiga del grupo y una persona que en su momento fue uno de los miembros más activos de Café Esotérico, Amalia Marimbaldo. Buenas tardes, Amalia, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, ¿y tú qué tal? Pues bien, aquí hemos estado preparando un poco la entrevista para hoy y bueno, pues quería que nos hablases un poco de tu trayectoria, ¿no? Cuéntanos un poco tu trayectoria personal, la trayectoria de estudio de las mancias, de distintas cosas, porque tú has estudiado en profundidad muchas cosas. Bueno, yo es que desde adolescente sabía que tenía una capacidad para canalizar, una capacidad para ver otras cosas más sutiles que otra gente no era capaz de apreciar. Y bueno, mi primer método de adivinación fue una revista que me parece que el método era de Aramis Fuster. Cogías una baraja de póker, le cogías la jota y los ases y bueno, pues los tréboles eran la fortuna, los diamantes eran el dinero, las picas eran la parte negativa. Y bueno, pues empecé con ese método tan sencillo, pero es que empecé a ver más cosas de las que estaban en el método. Entonces, bueno, pues de esto que estás jugando con tus amigos, y de repente los padres de mis amigos empezaron a llamarme, ay, Amalia, tal, me pasa esto. Sí, sí. A ver cómo, claro, como acertaba, pues me seguían llamando y tal. Lo que pasa es que lo frené en seco porque me empezaron a pasar cosas raras. También empecé a jugar con la ouija y me empezaron a pasar cosas malas y quise apartarme un poco de todo esto. Entonces mi carrera profesional no tiene nada que ver con nada de esto, pero bueno, sigo investigando y bueno, pues aunque sí tengo una consulta, pero bueno, poco a poco. El siguiente empujón que me dio el tarot fue descubrir a mi maestro, Lorenzo Hernández, que es discípulo de Alejandro Jodorowsky. Y bueno, pues a partir de ahí retomé el tarot, pero ya desde otro punto de vista, no tanto como por su poder adivinatorio, sino por una especie de espejo hacia el inconsciente, para conocerme a yo misma, conocer la naturaleza humana. Y bueno, pues desde el año 2003, son muchos años, investigando, estudiando, lo complemento con otros estudios de astrología, también radiestesia, pero bueno, es todo enfocado al tarot, que ya forma parte de mi manera de entender la vida y el mundo. O sea, y yo recuerdo cuando tú participaste en el Café Esotérico, que estabas investigando en aquel momento constelaciones familiares. E incluso llegaste a ser monitora de ese método. ¿Nos puedes contar un poquito por encima, así grosso modo, en qué consiste? Pues las constelaciones familiares yo lo entiendo que es un trabajo chamánico, porque al fin y al cabo es que es inexplicable cómo alrededor de un grupo de gente se crea esa energía que es capaz de hacer mover a una persona y representar una escena de una familia que no conoces, que ni siquiera conoces a la persona, cuando no vas a conocer a su madre, a su abuela que murió en determinadas circunstancias. Pero creo que está todo relacionado con el inconsciente colectivo y otras maneras que se la puede llamar de muchas maneras. También la teoría de los campos morfogenéticos de Sheldrake, con la teoría del centésimo mono. Sí, sí. Creo que hay ciertas maneras, que hay una energía que nos envuelve como especie y que hay ciertas maneras de abrir una puertecita y sacar información. Una de las personas que ha continuado muy sui generis también a su manera con esto como ese tipo de herencia cultural que se va transmitiendo es precisamente Alejandro Jodorowsky. Él en psicogenealogía habla de este tema, ¿no? ¿También lo has estudiado mientras a la vez que avanzabas el tarot, avanzabas en tus estudios en esto también? Sí, he seguido avanzando. Lo que pasa es que es algo muy amplio y lo estudio en mí porque tampoco hay tanta gente con la que, bueno, pues los árboles genealógicos llevan un trabajo, porque claro, hay que hacer un trabajo de preguntar las fechas, de ir a los registros, de ir a los cementerios, es un trabajo bastante arduo.
Y luego ya es trabajar sobre él, ver las fechas que coinciden, porque cuando hay una fecha que coincide con un cumpleaños, tal, si te enamoras de alguien que tiene la fecha de nacimiento muy parecida a la de tu padre o de tu abuelo, estás repitiendo algún patrón. Sí, sí. Y lo importante es ver los traumas que pasan de generación en generación. Si hay un trauma fuerte, tipo privación de libertad, experiencia de cárcel, pues la que nos lleva, gente que muere joven. Ahora la gente no muere, hace unos años pues los niños no llegaban morían muy jóvenes, la enfermedad, tal. Y ahora que la mortalidad infantil ha bajado, pero nos matamos en los coches, o nos matamos, o hay cáncer, o nos matamos. Entonces, ¿qué parte heredamos? ¿Qué traumas se quedan en la familia? ¿Y qué patrones tendemos a repetir? Claro, para trabajar, para que una persona, si viene una persona que quiere te consulta eso, debería trabajarlo muy en profundidad, no es un trabajo de una tarde, vamos. No, ¿verdad? No. Primero, tanto el tarot como las constelaciones, como un trabajo con un árbol genealógico, te da pistas, pero luego el trabajo es trabajo de años. Así es que vivimos en una sociedad que quiere mucho lo inmediato, ¿no? Y el tarot, por ejemplo, es un instrumento que tiene una tradición que viene de antiguo. Como una persona, por ejemplo, que se acerque a ti, que hay muchas personas que se acercan debido a tu buen hacer, ¿cómo va trabajando? ¿Cómo le recomiendas tú que trabaje con el tarot? O sea, ¿qué le dices? Quiero decir, bueno, cada persona depende, ¿no? Pero... Sí, es que depende, cada persona es un mundo, pero hay muchas veces que al sacar la tirada de cartas, por ejemplo, aparece la luna en un sitio, eso ya te habla de problemas con el linaje materno. Yo les aconsejo que empiecen a husmear, a atar cabos, qué pasó en tu familia, porque veo a veces la sensación física es muy fuerte de alguien que ha sufrido un abuso, alguien que ha sufrido violencia. Entonces a lo mejor esa persona está paralizada o está pasando ansiedad o está repitiendo, está viviendo una situación de maltrato. Entonces primero animar a saber exactamente qué pasó en su familia y luego por supuesto ponerse en manos de un profesional. Porque eso no es, por mucho que yo te diga, mira, es esto, pero el trabajo para integrar todo eso dentro de tu inconsciente, dentro del inconsciente familiar, es un trabajo arduo y no es un trabajo de un día ni de dos. Claro, es decir, tú no eres la que le da una solución mágica, que es muchas veces lo que anda esta sociedad buscando. Es decir, si me toca la lotería voy a resolver mi vida y si voy a esta tarotista o a este psiquiatra o a esta persona, bueno, ya todo me va a ir bien. No parece que sean así las cosas, ¿no? Exacto, a mí me ha pasado tanto como consultante de, bueno, como ir a mi terapia, yo voy a terapia, estoy estudiando psicología y me gusta complementarlo yendo yo a terapia para trabajarme a mí, me parece un acto de responsabilidad. Y alguna vez vas con un problema y es como, quítamelo, no. Y hay gente que me viene a la consulta también con bueno, pero es que me pasa esto, ¿qué hago con esto? No, es que yo no te puedo quitar, yo te puedo hacer de espejo, te puedo hacer más consciente de lo que te está pasando. Puedo decirte con qué lo estás tapando, porque muchas veces esos traumas los tapamos con alcohol, los tapamos con tabaco, los tapamos adicción al juego, adicción a la comida, adicción a relaciones, a ciertas personas. Puedo hacer consciente eso, pero sacar toda la basura, todo lo que está tapando, todo lo que ha pasado en tu historia familiar, es un trabajo que lleva tiempo. Y además lo tiene que hacer uno no tiene la varita mágica, ¿no? No hay atajos, no hay atajos. Hemos hablado tú y yo varias veces del tema de que las cartas, las magias en general, la validez científica que tienen, según mucha gente, es nula. ¿Tú cómo enfocarías ese tema? Tú no entiendes que el tarot sea una ciencia, ¿verdad? Ni el tarot ni otras técnicas, otras terapias, ¿no, verdad? Para mí es que es un arte. Es que en el momento que utilizas un método, estás creando una estructura y es que no sabes la persona que te vas a encontrar, no sabes las sensaciones que te van a venir, no sabes... Yo lo he intentado, porque yo soy muy metódica, muy de estructura, he intentado, venga, hago esto, así, tal. Pero es que no puedo predecir qué es lo que va a pasar en una sesión. Hay veces que sacan las cartas
y las cartas no me han dicho absolutamente nada, y le tenía que decir a esta persona, mire usted, no te cobro, vete a tu casa porque no veo absolutamente nada. Y hay otras veces que me han venido sensaciones físicas, aunque las cartas me decían una cosa, la sensación física de alguien que había muerto ahorcado, alguien que estaba sufriendo una violación, han sido tan fuertes que he tenido que retirar las cartas que tenía delante de la mesa y decir, mira, es que la sensación que me viene es tan fuerte que tengo que te lo tengo que comentar porque me secuestra de la tirada que hay. O sea, claro, hay unas cartas como que, no las cartas en sí, sino la situación con la persona que te dice más muchas veces el contacto con esa persona que las propias cartas, ¿no? Es decir, es una mezcla un poco de todo, ¿no? Las cartas ayudan, canalizan, ¿no? Pero en general es la sensación que tú tengas, ¿no? Es así como trabajas, ¿no? Sí, a veces me ha pasado estar con dos personas que venían juntas a la consulta, que tenían confianza y que tenían la consulta juntas, hacer una tirada, salir unas cartas y hacer la tirada a la otra persona y salir las mismas cartas. Y en una persona ver una cosa totalmente distinta, aunque fueran las mismas cartas, pero la situación era totalmente distinta y lo que querían decir era totalmente... Es curioso, ¿no? Sí. Toda esta... Y otra cosa que me he acordado, otra cosa que es muy curiosa, a veces haces, cuando estás en una consulta, la gente te pide 2, 3, 4 tiradas según el tiempo que tengas y se repiten muchísimo las cartas. Sí, o sea, eso... pero vamos a ver, y es que al fin y al cabo el tema principal, el tema raíz es el mismo. Claro, ahí está, ¿no? Entonces hay que trabajar, esa persona tendría que trabajar eso. Entonces, hemos repasado un poquito de tu trayectoria, hemos pasado un poco por las constelaciones, por el tarot y ahora andas, tienes aquí precisamente un cuento, ¿no? ¿Cuál es tu último, bueno, cuéntanos, cómo es tu última...? Sí, ahora me estoy formando como cuentoterapeuta con mi maestro de tarot, con Lorenzo Hernández, y bueno, pues está dividido en varios módulos, he visto algunos y bueno, pues me he traído un cuento por si... Sí, deja que lo muestre a la cámara. Claro. A ver, ahí está, La enorme nada. ¿Nos puedes contar un poco de qué va el cuento? ¿Vale? Bueno, sí, básicamente de qué va y cómo se puede utilizar como terapia. Bueno, este cuento en concreto va de cómo hay veces que tenemos épocas muy poco vitales y cuál es la respuesta a esta falta de vitalidad, a este encierro en uno mismo, a esta apatía. Y, bueno, pues el final nos da una pista bastante importante. Sí, ¿no? Vivimos en una sociedad que nos da tantos estímulos que a veces como que desconectamos, ¿no? Es una sensación que tengo yo cuando me pasa a mí y gente que conozco que estamos todo el día bombardeados, pegados a la pantalla del móvil, tablet, del ordenador y como atendemos muy poco a nuestro mundo alrededor, luego en realidad sentimos un vacío que podría ser la enorme nada y bueno, quizá en nuestro continuo caminar, en nuestro día a día deberíamos hacer algo para rellenar ese vacío, ¿no? Entonces los cuentos pueden ayudar a este tipo de cosas, ¿no? De hecho hay un cuento de Ana Llenas que se hizo famosa por el monstruo de colores, no sé si, que se llama Vacío. Pues sí, es que la respuesta no está en las cosas de fuera, nos intentan bombardear de, pues eso, constantemente información, constantemente ropa nueva, constantemente alimentos nuevos, que lo que pretenden es separarnos de nuestra naturaleza animal. Estamos demasiado civilizados, porque todo lo que son sentimientos reales, la ira, el miedo, la tristeza, la calma, todo lo que nos une a nuestra parte animal no facilita a la sociedad de consumo que caigamos en sus redes. Hace poco, precisamente en un módulo de cuentoterapia que hablaba sobre la muerte, salió el tema de que estamos constantemente bombardeados por muertes que ocurren lejos, que ocurren en Siria, que ocurren como un poco para... como que lo veamos como algo habitual, como para hacernos el callo duro para que no sintamos cuando los que mueren son otros. Pero luego la muerte de nuestros seres queridos
está como muy medicalizada, se mete a la gente en una cama de hospital, en cuanto ocurre el fallecimiento se saca a la gente rápido, no se permite que la gente se despida de sus seres queridos, y creo que a la sociedad no le interesa, al establishment no le interesa que sepamos morir y que sepamos lo que ocurre alrededor de la muerte, porque saber morir es saber vivir. Claro. Vivimos en una sociedad que huye continuamente de la muerte, es algo que no se puede mostrar. De hecho, tú ves, por ejemplo, cualquier anuncio, y salvo los que van dirigidos específicamente a gente mayor, son todos jóvenes y guapos. Es decir, lo más alejado de la muerte, porque en la muerte vemos que el cuerpo se estropea, y los cuerpos que salen son prácticamente perfectos, y bueno, y salen gente llena de vitalidad, pero en realidad nos están vendiendo un poco, bueno, evidentemente nos están vendiendo la moto, que es así como nos sacan los dineros, ¿no? Sí, pero es que precisamente cuando gastas tu dinero en esas cosas que te ofrecen esa vitalidad, te desvitalizas. Quiero decir, si tú te crees el modelo de chica delgada o el modelo de chico, te tienes que pasar tanto tiempo entrenando en el gimnasio, tanto tiempo sin comer, comiendo determinadas cosas, y que te desvitalizas. Sí. Y toda esa desvitalización, vuelvo a decirlo, pero es que para mí es muy importante, es estar conectado con tu naturaleza animal. La naturaleza animal no le conviene porque es que no es bonita, y ni siquiera la queremos ver nosotros. Y todo lo que hacemos para estar delgados, no, es que no queremos ver nuestra parte animal porque es salvaje, porque muerde, y porque insulta, y porque crea... Sí, y no lo queremos ver. Bueno, puede ser agresiva y a la vez tierna también. Los animales, por ejemplo, ejemplos como cuidan de sus crías de una manera, o como las defienden hasta dar la vida, ¿no? O sea, creo que tiene... La naturaleza animal es muy básica en ese sentido. Nosotros quizás seamos más complejos, pero bueno, es como somos, ¿no? Sí, pero mira, por ejemplo, las religiones en general rompen con todo lo que es animal. No, el sexo es muy animal. Sí. Sé bueno, no manifiestes tu... Miente, pero no mientas, pero bueno, pero tampoco seas demasiado... Es una continua desvitalización. Y tú apuestas por una vitalización, supongo, ¿no? Apuesto por una vitalización a partir de aceptarse uno como es. Ya está bien de dejarnos de ver cómo somos, porque es que esta parte mezquina es que no me gusta, me la voy a tapar. Es que esta parte, y no, es que forma parte de lo que tú eres, y si no escuchas esa parte que no es bonita, esa parte que se sentaría y se comería una tarta. Claro. Un día que baje las defensas, llegará y se comerá una tarta. Claro. Hay que saber llevarla, ¿no? Esa parte, ¿no? Tú, supongo que cuando una persona te consulta, esa cosa acaba saliendo, ¿no? Y ¿tú cómo orientarías a una persona para que, por ejemplo, si alguien te dice, mira, bueno, te empieza contando su problema personal, que luego seguramente sea otro, pero te empieza contando su problema personal y a lo mejor tiene un problema de imagen, que no se gusta a sí misma o a sí mismo, y ¿qué le recomendaría? Porque a lo mejor, bueno, claro, cada persona es un... Es que depende de las cartas que acompañen. Por ejemplo, si está la papisa, pues le recomendaría que escuchara más a su voz interior, a su intuición, que probablemente ese sea el camino para encontrar su verdadero yo. Si sale la fuerza, pues si es ir directamente hacia la rabia, ir hacia esa parte animal, arañar, hacer un trabajo físico para sacar todo ese impulso, esa fuerza animal. Si saliera el ermitaño, pues mucha meditación y mucho cuidado con no traicionarse a uno mismo. Que quizás ese es uno de los mayores problemas, ¿no? A ver, la sensación que tenemos, puedo hablar por mí, lo peor muchas veces no es cuando en la vida cotidiana, una de las peores sensaciones que uno tiene es cuando uno repasa y dice, si es que me traiciono a mí mismo, o sea, quería hacer esto, pero dije que no, para quedar bien, por lo que fuera, por imagen, porque en aquel momento me compensaba más, y luego resulta que tengo una sensación de traición a ti mismo tremenda, ¿no? Eso, supongo que, no sé, te encuentras muchos casos así
¿Y quién no? ¿Y quién no? Es que ya no es solo lo que hablábamos de la sociedad, sino que la familia te programa para que seas desleal a ti mismo con tal de ser leal a la familia. Entonces eso implica desconectarse de tus emociones verdaderas. Entonces el niño, yo quiero esto, pero mi familia... Sí, hay que encajar, ¿no? En el sistema, en el engranaje. Y poco a poco las conexiones con uno mismo se van cortando, uno de mis trabajos personales es ir muy minuciosamente volviendo a encontrar todas esas conexiones, qué es lo que yo soy, qué es lo que... Esto lo hago porque encajar en mi familia, luego por encajar en la sociedad, luego porque es lo que me llena a mí. Es un trabajo muy minucioso porque es muy sutil, Pero sí, y se ve mucho mirando hacia detrás. ¿Por qué? ¿Qué estaba yo pensando para meterme en este berenjenal que no tiene nada que ver conmigo y que al final me hizo daño? Porque, claro, el cuerpo me decía, no, por ahí no. Sí, bueno, hemos hecho eso muchas veces, o sea... Sí. Quien diga que no... Entonces, bueno, en resumen, ahora mismo estás, volviendo a tu trayectoria, has estudiado estudios de muchas mancias, de muchas terapias alternativas, y ahora mismo tu principal actividad, entre comillas, aparte de tus estudios de cuentoterapia, sobre todo te dedicas básicamente a echar el tarot. ¿Cómo puede contactar la gente contigo, Amalia? Pues a través de Facebook, en Amalia Marín Valdorrosa, o a través de mi correo electrónico, asana771@hotmail.com. Pues vamos a poner los datos de Amalia para aquellas personas que estéis interesadas en contactar con ella. Yo puedo decir como amiga que es muy buena, que aparte de esto del tarot nos ha dado unas charlas muy buenas en el café, nos dio una charla sobre constelaciones familiares y también sobre Reiki, sobre varias cosas. Sí, creo que además por aquel entonces andaba investigando en el viaje del héroe. El héroe, efectivamente. Te quería preguntar por último sobre ese tema. ¿Cómo va tu viaje del héroe? Sí. Pues creo que en mi momento personal está en la papisa, aunque en otras cosas es muy la fuerza. Bueno, antes de nada, ¿cómo podríamos explicarle a la gente lo que es el viaje del héroe? En unas pocas palabras. Pues el viaje del héroe es un concepto que salió a partir de Joseph Campbell, que se dedicó a estudiar, era mitólogo, se dedicó a estudiar los mitos y leyendas y cuentos de hadas del mundo, y se dio cuenta de que había ciertas similitudes que eran como un mapa, como una hoja de ruta, pues tanto para conseguir tus deseos en la vida como para encontrarte contigo mismo. Y pues se contaban todas las historias, había un inicio en un pueblo, entonces venía algo que alteraba el orden. Sí. Entonces alguien que era el que parecía menos sindical, que no era un guerrero, el chico tonto, la chica que era la hija pequeña de 3 hermanas, pues de repente se ve en el berenjenal de que tiene que salvar al pueblo de ese mal. Y entonces todas las tareas que se van encontrando a lo largo del camino pues forman pasos para conseguir tu tarea en la vida. Que sería una especie de viaje iniciático, por decirlo de algún modo. Y ahora estás trabajando el viaje del héroe también. Yo sé que lo trabajaste, o sea, estás... Sí, siempre va. El tarot y el viaje del héroe forman parte de mi forma de entender el mundo. El tarot, ¿trabajas sobre todo con los arcanos mayores, con toda la baraja? Trabajo solo con los arcanos mayores. Ya es demasiada información, solo los arcanos mayores. Aunque sean solo 22 cartas, pero como son tan ricos, tienen tantos detalles, es que meterme con los menores me parece un esfuerzo que no tiene sentido para mí en este momento. No sé lo que pasará mañana, lo mismo me apetece muchísimo, pero vamos, en este momento de mi vida es un arcano. Y me has comentado antes que trabajas con el tarot Rider White, ¿no? Un tarot que siempre has usado el mismo, ¿no? Sí, lo tengo aquí. Por favor, si lo puedes sacar. Es muy pequeño porque así me resulta fácil para llevarlo en el bolso.
Estos son los arcanos menores y estos son los mayores. Es un tarot, como pueden ver, este es el mago, la carta número 1. Es un tarot muy Art Nouveau. De hecho, en la época del Art Nouveau es cuando fue diseñado este tarot Rider-Waite, basándose bueno, cogió el señor White y se lo encargó al editor Rider y una chica, no recuerdo el nombre, sí, de la que dibujó esto. Que firma en todas las cartas. Sí, sí. Está aquí. Entonces, es un tarot que tiene una pequeña diferencia con el de Marsella. La carta de la justicia es el 8 y la carta, aquí la tenemos, es el 11. En un tarot de Marsella estas cartas cambiarían el número, pero básicamente el diseño básico es un poco el de Marsella, pero luego mucho más lujoso, mucho más colorido. Es muy bonito, es un tarot muy bonito, muy recomendable para iniciarse y bueno, para trabajar, ¿no? En fin. ¿Tú trabajas contigo misma con el tarot? Sí, trabajo desde hace 10 años, saco todos los meses un arcano, a ver qué me trae ese mes. Por curiosidad, este mes, lo has sacado para este mes, ¿no? ¿Cuál ha sido? Anda, la torre. La torre. Pero además, como a veces ocurren fenómenos como las cartas saltarinas, este mes que ha sido súper complejo porque además salió el colgado. El colgado y el carro, que son lo más contradictorio que puede ser. Sí, claro. Esto sería una tirada complicada de ver. Sí. No, es como frena pero acelera, frena pero acelera. Y cuidado, tíralo todo, ¿no? O sea, vamos. Y aquí. Estoy haciendo un encaje de bolillos a ver qué cosas merecen un tiempo de reflexión y para el año 2018 te las has tirado ya, ¿no? Sí, como cumple los años el 22 de diciembre. Felicidades con cierto retraso. Pues por eso decía que estoy en el momento papisa. Sí. La zona sacerdotisa. Que es curioso, comento, una de las primeras veces que yo hice un curso con Lorenzo, la carta que salió fue la suma sacerdotisa. Entonces él me dijo que yo era un poco así, era como una monjita muy sensible, muy vergonzosa, que no se atrevía a vivir la vida plenamente y que una buena idea sería pasar a ser emperatriz. Emperatriz, claro. Que es una chica que está rodeada de campos fértiles, está embarazada. Bueno, pues a lo largo de todos estos 10 años, 12 arcanos al mes más uno anual, no ha salido la emperatriz. Entonces, cuando este año salió la papisa, pues reflexioné y dije, no, pues no me quiero convertir en lo que no soy, si no voy a ser la emperatriz, pues voy a recuperar las partes buenas de la papisa, la sensibilidad, la intuición, la conexión con esa voz interior tan sutil y pues mirar por qué una persona que no es fértil, que no se atreve, que no se da, al final se acaba convirtiendo en la bruja mala. ¿Qué es lo que me está llevando a ser la bruja mala? ¿Qué es lo que me está llevando a ser mezquina? Muchos no te vemos así, pero bueno, claro, uno se conoce a sí mismo y claro, uno es más juez consigo mismo de lo que los demás lo son, ¿no? Forma parte de mi lado oscuro. Yo puedo decir que Amalia la columna negra y la columna blanca, pues. Yo puedo decir que Amalia no es una bruja buena, puede ser una brujilla de estas buenas que nos ayudan, y recomiendo, pues, si tenéis alguna duda que vayáis a su consulta. En fin, Amalia, si quieres añadir alguna cosa más para decírselo a la gente que... Me gustaría contaros el cuento de la mermelada. Pues encantado. Bueno. La ciudad. La enorme nada. La nada es enorme, oscura. A veces está debajo de mi cama o de la alfombra. O en la mesa donde todos hablan o callan. La nada me aguarda en el camino, se esconde,
detrás de los postes y de los árboles, o justo en la esquina de regreso a mi casa. La nada es un perro dormido. O un sapo en silencio. Es una hora y luego otra y otra que se detiene de pronto en mi cabeza. La nada es un hilo que pasa por el hueco que no es hueco en la boca de ¿quién? Pero yo sé que cuando hablo y digo lo que quiero hacer, la enorme nada se convierte en la pequeña, pequeñísima nada. Hasta desaparecer. Muy bonito, muy evocador además el cuento con esos dibujos y sobre todo el mensaje. Sí, pues con esto nos despedimos. Y nada, recordaos pues que seguimos estando ahí en nuestro blog y bueno, pues quien quiera contactar con Amalia vamos a poner los datos de contacto. Un saludo a todos y muchas gracias Amalia Gracias a ti. por esta entrevista, ha sido muy agradable. Igualmente.